Hola votantes, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de este podcast. Otra vez tenemos un invitado internacional, tenemos el lujo del invitado internacional. Ah, mira, ahí está, tenemos una invitada internacional también. Eh, Invitado también. invitado también, invitado. Estamos hablando con Felipe Gali. Él es cofundador del canal Carta Política, analista electoral, novelista y politólogo en proceso por la Universidad de Buenos Aires. Felipe, bienvenido. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación, Andrés. Yo sé que mi gato Poker también está feliz de estar acá, que bueno, le gusta saltar justamente cuando hay una cámara funcionando. No, Gracias por la invitación. mira, te voy a enseñar algo rápido. Acá esta señora también, cuando hay una cámara, cuando estoy mucho rato frente al computador, se para ahí. Sí, si no, no serían gatos. Si no, no serían gatos. Ya, anda para allá. Y bueno, apareció Tupac. Se acaban de hacer el intercambio. Buenísimo, Felipe. Primero, por favor, cuéntanos un poco sobre el trabajo que haces, porque en Twitter te veo súper activo, hablando de elecciones, haciendo análisis electoral, porcentajes. eh, esto es lo que se comprende como izquierda. Te he visto haciendo hilos de Uganda, me parece, que ya es como que ya hay información para los más nerds y obviamente ahí estoy yo consumiendo esa información. Cuéntame un poco sobre cómo empieza este trabajo. Me imagino que es por lo que estás estudiando ciencia política, pero ¿de dónde sale ya? Twitter va a ser mi plataforma y acá voy a verter toda esta información absurda electoral que existe en el mundo. Muchas gracias por la pregunta. La verdad es que yo arranqué a investigar elecciones antes de la facultad. Fue a partir de ahí que me empecé a interesar en la política, precisamente. Las elecciones son mi vida, podríamos decirlo así. No me pregunte muy bien por qué, porque todo tiene, ¿no?, un componente un poco más subjetivo, porque a uno le apasiona lo que le apasiona, pero nada, me empezaron a interesar países también raros, países que a la gente no suelen importarle. Yo siempre quise también tener un espacio de difusión, así como donde poder hablar sobre elecciones, donde poder hablar sobre países que generalmente no se hablan en los medios. Y bueno, yo podía escribir notas, escribir artículos, pero ¿dónde los iba a publicar? También era eso, porque no todo el mundo le interesa Uganda, por Claro. ejemplo, puede ser. Pero, y bueno, y un amigo me recomendó abrirme la cuenta de Twitter, y lo hice. ¿Hace cuánto estás en Y después, Twitter? bueno, 3 años, Nada. desde junio de Claro. 2020. Sí, ya en la pandemia. Claro, Eh, en la pandemia. Claro, yo recuerdo que Alguno te encontré solo en la añorado. pandemia, cuando apenas tenías unos 10 likes, que para mí en Twitter, y yo soy cero relevante en Twitter, decía, Dios mío, algún día ojalá tenga 10 likes como como Felipe. Y te veía ahí metiéndole información y de repente empezaste a hablar de Birmania y bueno, ya no es un país que exista, pero empezaste a hablar de países tan random que decía, Sí. ya, acá hay pasión, acá hay pasión. Y Carta Política, ¿cómo inicia, cómo arrancan esta iniciativa? Me contaste que son cuatro, ¿verdad? Somos cinco, Cinco. yo y otros cuatro. Los, nos conocimos en la facultad, somos todos compañeros de la Facultad de Ciencias Sociales, de la UBA. Y nada, precisamente apunto un poco a lo mismo por lo cual yo me metí a Twitter, pero nosotros no operamos únicamente en Twitter, tenemos también una página web donde publicamos artículos, tenemos también un canal de YouTube y uno en Instagram. Empezamos precisamente porque nuestra carrera no tiene lamentablemente demasiada, no es que no tenga salida laboral, pero es que la salida laboral quizá está difícil, está más en crisis si se quiere, y sobre todo cuando uno está en el medio de la carrera y tiene que saltar de la nada misma, que es estar estudiando, a todo, que es tener un trabajo, y no tiene cómo ir construyendo, cómo ir aplicando un poco lo que aprende, cómo ir también haciéndose un pequeño nombre, si se Claro. quiere, para cuando salga, algo que esté en el currículum. Y hoy por hoy, si no tenés experiencia, bueno, es algo que afecta lamentablemente a todas las carreras por igual, desastre.
de la Sí, región. en todos los trabajos se busca analista junior con 3 años de Con experiencia, experiencia, entonces, con experiencia. sí, Deberían ya directamente aprobar una ley que diga cualquier persona de menos de 25 años tiene prohibido tener trabajo. claro, sí, Ya no, estaría. es impresionante porque, o sea, les pasa en Argentina, pasa que en Perú, pasa en toda la región, entonces No, es como no hay un criterio claro sobre, oye, esta persona está empezando su vida laboral, ¿no? es un desastre. Pero bueno, nosotros queríamos hacer eso, queríamos crear ese medio precisamente para tener un lugar donde publicar, para tener un lugar donde difundir. Y bueno, al final los cinco somos amigos Buenísimo, también. Estamos ahí juntos y estamos abiertos a colaboraciones de cualquier lugar de la región. Tenemos buenísimo. de varios países, ¿sí? Y escribimos artículos, cubrimos las elecciones también cuando podemos. A veces se nos dificulta un poco con el periodo de parciales, ¿no? Claro, hay que compaginar ahí con los estudios. Y Felipe, te he visto cubriendo, tengo entendido que cubriste las elecciones en Paraguay. Sí, yo ya he hecho dos viajes. De hecho, primero fui a Chile en septiembre pasado para el plebiscito y en abril fui a Paraguay. Lo de Paraguay fue sinceramente muy interesante, una experiencia esas que uno le Ujú. queda para toda la vida. La verdad es que muy interesante ver un proceso así tan a fondo, ¿no? Claro, claro, y estar in No es lo situ en mismo, no es esa lo mismo cubrirlo dinámica, desde afuera, no es lo mismo cubrirlo desde afuera que cubrirlo desde dentro. claro, totalmente. Estar en la dinámica misma y comprender cuáles son todos los, cuál es el efecto de la comunicación política dentro del país, con cómo piensan las personas, cómo es que ven a sus candidatos. Yo creo que ha sido muy enriquecedor y me parece muy, muy Sí. alucinante que hayas tenido esa experiencia. Justo De te todas quería... formas, Sí, dime. de todas formas a la hora de analizar una elección, a mí también me gustaría comentar un poquito. Yo siempre trato de conseguir a alguien del propio país. Claro. Aunque me cueste horrores conseguirlo, lo busco. Y estoy hablándote de cualquier país y puedo incluir Uganda. ¿No? O sea, no es, ¿Y, eh, y cuál es el primer contacto? Twitter, me imagino. Twitter, siempre Twitter, pero bueno, hubo veces en las cuales mi interés era tal que me metí a una transmisión de Facebook donde estaban escrutando una elección en un país del Pacífico Ujú. y me puse a hablarle a gente random hasta que uno me respondió. Sí, A la hay que insistencia. atreverse, a veces hay que atreverse para hacer que las cosas salgan, ¿no? Totalmente. No, es que Internet te puede dar todo sobre un país. Te puede dar la información del sistema político, te puede dar los partidos políticos, te puede dar toda esa cuestión general ya está resuelta. La globalización eso lo ha resuelto por completo, Claro. pero no te va a dar algo que es clave para analizar casi cualquier proceso político y que lamentablemente yo siento que en la academia se ha olvidado un poco, Ujú. que es la idiosincrasia. El sentiment también, ¿no? Exacto. Sí. Una persona no es solamente una fuente de información, es una puerta a la idiosincrasia del país. Una vez que vos tenés una persona, le podés preguntar no solo cómo es la política de su país, sino cómo está, cómo es, feliz en su país, cómo lleva con su familia, con sus amigos, cómo le va en la facultad, en el trabajo, etcétera, etcétera. Y una vez que comprendés cómo opera la mente de esa persona, también entendés por qué actúa políticamente de una forma, por qué su vecino actuará de otra forma. Y una vez que dominás la idiosincrasia del país, podés analizar cualquier país, y cualquiera, ya sea Paraguay, Argentina, Perú, Nauru, como si fuera tuyo, porque lo comprendés. Es otra Buenísimo, cosa. buenísimo. Y mira, sabes que me acabas de abrir la puerta justamente para empezar con el objetivo de esta comunicación, que es hablar de las elecciones en Argentina, que este año se elige nuevo presidente, están en un proceso de internas donde los grupos, las plataformas electorales del peronismo, de la centro derecha, que es Juntos por el Cambio, y este nuevo actor político, Javier Milei, bueno, ya no tan nuevo, pero ciertamente aún muy disruptivo, donde estos
tres actores se van a disputar quién reemplaza a Alberto Fernández, ¿no? Y justo hablando de idiosincrasia, te quería preguntar por la idiosincrasia del argentino al momento de votar, porque primero me gustaría entender al peronismo, ¿no? Porque creo que el peronismo refleja, refleja no solamente el humor y la forma de ver el mundo, sino también las grandes contradicciones del argentino a la hora de hablar de política. ¿Hay alguna manera de definir al peronismo o el peronismo puede ser todo y nada a la vez, como se dice? Me estás pidiendo que te replantee la teoría de la relatividad. No, a ver, hay algo que hay que tener muy claro sobre la idiosincrasia, porque por ejemplo recién hablaste de centro-derecha para Juntos por el Cambio, Uh-huh. por decirlo de esa forma, y yo diría que en realidad lo que hay que tener en claro es que en Argentina el espectro izquierda-derecha opera de una manera muy distinta, hay que arrancar desde ahí. Buenísimo. No, y eso es precisamente algo que se está poniendo en entredicho o se está poniendo en juego en estas elecciones. No te podría decir que por primera vez, pero sí te podría decir que es como que están llegando debates que antes no había a la política argentina. Uh-huh. El peronismo, a ver, ¿cómo lo definimos? Porque definir al peronismo es algo muy difícil, requiere discusión histórica, requiere discusión filosófica en algunas cuestiones, requiere que tratemos toda la historia política de Argentina en los últimos 70 años, y eso es algo muy difícil. Pero Desde la aparición de Perón, justamente. Sí, desde la aparición de Perón, básicamente. A ver, el peronismo es un movimiento que está identificado plenamente con lo que es Argentina, y que además, a ver, ¿cómo describirlo en simples palabras? Sí, es muy amplio, es en sí muy amplio, es un movimiento que reunió en su momento a gente de izquierda, de derecha, nacionalista, socialista, conservadora, todo eso en torno a la figura del propio Perón. Era un movimiento, sí, que bueno, terminó generando, en su origen generó un consenso económico estatista en Argentina, eso es innegable, Uh-huh. o sea, no todo estatismo es socialista, eso es algo que es obvio. Era un consenso bienestarista, pero también nacionalista, en su momento era más cristiano, más conservador en el primer gobierno de Perón. Hoy por hoy no es tan así, hoy por hoy, después de lo que fue el gobierno de Carlos Menem en los 90, que era peronista precisamente, Menem, hay ramas del peronismo que ya no son tan, se entiende que ya no son tan no actúan tanto en ese sentido, pero de todas formas sí, el consenso de Estado grande es clave. Para recordarlo un poco, Menem Sí. en cualquier otro país de la región sería considerado un ultra neoliberal, ¿no? Sí, fue un presidente neoliberal, es que acá se lo toma así y la gente de derecha que lo reivindica lo considera el presidente más liberal que hemos tenido desde la irrupción del peronismo, Y ¿no? peronista, neoliberal y peronista, entonces Y era claro, peronista también. claro. Y es que muchas de las cosas que hizo solo se podían hacer desde el peronismo. Es que, a ver, el peronismo centró su base de poder en los sindicatos. Estas son Okay. cosas que hay que tener muy claras. El consenso estatista, al que también adherían otros partidos políticos, como el principal rival histórico del peronismo, que fue la Unión Cívica Radical, que era un partido ya socialdemócrata, si se quiere, pero que también tenía sus propias características. El radicalismo también es un movimiento político propio, se entiende. Argentina es un país que siempre ha estado desmarcado de esa rivalidad de izquierdas y derechas, porque lo que tenemos son tradiciones, es algo que también podemos encontrar en Paraguay, con el Partido Colorado. El Partido Colorado también es todo al mismo tiempo, claro, entra todo. Sí, también tiene ramas que no son, aunque es que Paraguay, dicen que es de derecha, porque Paraguay es un país conservador, por Ahí eso. está, claro. Pero no, hay un consenso conservador, pero el Partido Colorado también puede tener ramas que no sean de derecha. Uh-huh. Y en Uruguay también, ¿qué son los blancos y los colorados? ¿Qué fueron? No podría, es más difícil, es un poco más sencillo si se quiere encontrar la izquierda, encontrar la derecha, sobre todo ahora que está el Frente Amplio, pero en ese momento no tanto. Y acá en Argentina pasa exactamente lo mismo. Hablamos de identificación tradicional. O eras radical, o eras peronista, o más fundamentalmente, o eras peronista o eras antiperonista. Podría ser de izquierda y peronista, y estar totalmente de acuerdo en varios puntos con alguien de izquierda y antiperonista.
pero nunca se iban a poner de acuerdo porque primero eras peronista o antiperonista. Y eso acá sigue pasando en gran medida, o sea, no se ha debilitado un poco. Hay peronistas que pueden negociar con no peronistas, pero sigue existiendo ese debate. Pero no se van a tomar una foto y la van a subir a redes sociales, claramente. Puede ocurrir, ahora puede ocurrir y antes no. Antes no, claro. Pero, a ver, puede que me haya perdido, me haya enredado un poco, porque es fácil enredarse un poco cuando estás hablando. Decime, ¿se lo estoy explicando bien? No, sí, sí, me parece perfecto, porque a mí me gustaría como traer un poco a la realidad peruana, porque hay algo que he estado conversando con otros cientistas políticos y más o menos coincidimos que acá en Perú, por lo menos, el fujimorismo es nuestro peronismo. Entonces es un espacio donde es un espacio ahora de conservadores, pero donde tranquilamente el programa pueden entrar ejes programáticos socialdemócratas, ejes programáticos mucho más liberales. Entonces, el fujimorismo acá puede ocupar un amplio espacio del espectro político en general, ¿no? Y justamente las últimas 3 elecciones que ha habido en Perú se han definido por el vértice fujimorismo-antifujimorismo. Es más, acá en Perú se dice que el antifujimorismo es el partido más grande del país. Y justamente es una contraposición a una identidad política donde entra de todo. Entonces, más o menos, o sea, obviamente el peronismo tiene sus propias características, pero más o menos me ayudas a afianzar un poco esa hipótesis. Escucha decir eso. Claro, sí, claro, pero de todas maneras me ayudas un poco a aterrizar un poco mejor mi hipótesis respecto a eso, porque me gustaría también entender ahora cómo el peronismo pasa de Menem a los Kirchner. Exacto. A los Kirchner. Y perdón, y como para seguir el hilo ahí y ampliar un poco más esa discusión, yo recuerdo el día que asume Macri, no que asume Macri, cuando estaban en segunda vuelta de Macri versus Scioli, recuerdo que Macri enaltecía el peronismo, ¿no? Enaltecía el peronismo y tiraba una serie de características que le parecían buenas. Y él decía, eso es lo que es el verdadero peronismo. Entonces también apelaba a esa identidad política. Entonces, ¿cómo es? De Menem a los Kirchner, y ahí viene Macri, y después, bueno, volvemos vuelve Cristina, vamos a decirlo, ¿no? Con Alberto, que podemos conversarlo más adelante. La verdad te agradezco porque me ayudaste a recuperar el hilo. A ver, en el peronismo ya te había mencionado que estábamos ante un fenómeno arraigado en los sindicatos, fuertemente arraigado en los sindicatos. Menem trastoca un poco lo que son los consensos políticos que había en la Argentina hasta ese momento, porque sus políticas de privatización, que se hicieron en complicidad con los sindicatos, muchos de los sindicatos ingresaron también al sector privado en ese momento, de los dirigentes sindicales, eso provocó un alza del desempleo. Y si vos tenés un alza del desempleo, los sindicatos pierden poder. Claro. Porque ya no hay empleados, porque ya no hay obreros. Entonces, no hay gente quien aporte al sindicato. Sí. Claro. No hay gente quien aporte al sindicato, digo. ¿Te perdí? Exacto, exactamente. Entonces, surge en Argentina un fenómeno distinto, sin embargo, porque nosotros tenemos que vivir siendo distintos, no hay forma de que acá los procesos se den como en otros países. Surge la desocupación organizada, por ejemplo. Un ejemplo de las cosas que surgen en ese momento. ¿Dónde se ha visto que la desocupación esté organizada? Claro. Las organizaciones... No, surgen las organizaciones de los piqueteros, las organizaciones sociales, como se le conoce. Son, del mismo modo que lo es el sindicato con los trabajadores, son organizaciones que representan a estamentos marginalizados de la sociedad. Pueblos originarios, desocupados, trabajadores informales. En Argentina hay una alza tremenda del empleo informal que hasta la actualidad está aumentando. Hoy por hoy el 50% del empleo en Argentina es informal, sin ningún tipo de derecho. O sea, tengo entendido que allá en Perú tienen un gran problema con eso también. Acá en Perú es 80%, entonces... Bienvenidos. No, bueno, por lo menos
menos les podemos hacer chiste con eso, no con la inflación, ahí sí Sí, ustedes no pueden. sí, sí. No, lo de la inflación ya también es crónico, es histórico y bueno, en fin. El sistema económico que había elaborado Menem en base a la convertibilidad, el peso igual el Al dólar. dólar, que termina estallando con la crisis de 2001, termina provocando también en términos políticos el colapso de lo que es el radicalismo, que era entonces el otro partido del bipartidismo, eh, y termina dejando abiertos varios espacios políticos. Es ahí cuando el peronismo no tiene más rival, no tiene un rival fuerte, y se divide políticamente. Ok. El peronismo siempre estuvo dividido, pero hasta entonces había como primado una cierta unidad relativa, ya había tenido divisiones importantes. Desde que había muerto Perón, y ya desde antes se había visto la división entre las ramas más ortodoxa, más de derecha, si se quiere, nacionalista, cristiana, sindicalista, y la rama más revolucionaria, inspirada en los ideales de lo que primero fue el castrismo, la revolución cubana, y lo que hoy sería lo que hoy después tuvo influencia de lo que hoy es el chavismo. Ya Ujú. había llegado para entonces, en 2001 estamos hablando. Bueno, ahí es cuando llega el kirchnerismo, y lo que hace el kirchnerismo es de que llega muy condicionado, con apenas un 20% de los votos. Recordemos, iba a haber una segunda vuelta entre Kirchner y Menem. Menem se retira y lo deja Kirchner solo como presidente con un 20% de votos. ¿Qué pasó ahí? ¿Puedes explicarme esa segunda vuelta? Porque, ¿por qué Menem se retira? Como, o Sí, sea, el internet te dice una cosa, pero me imagino que dentro de Argentina tiene que haber como algo mucho más elaborado. el kirchnerismo, a ver, el peronismo se dividió de cara a esa elección y hubo tres candidatos peronistas, el radicalismo también, y hubo tres candidatos que venían de la UCR, y terminó con Menem recibiendo solo el 24%, pero fue el candidato más votado, Ujú. y Kirchner con un 22%. Todos los otros candidatos apoyaron a Kirchner con el propósito, De sacar a con el Menem. obvio propósito de que Menem no ganara, y Menem sabía que se le venía una paliza irremontable, hasta 70%, se decía en algunas encuestas. Por eso se retiró. No hay mucho más Ah, ya, que perfecto. decir. Sí. Ya fue puro Y cálculo. bueno, Kirchner se convierte en presidente y tiene entonces que elaborar, ¿no?, un programa económico, político, que reconciliara a las partes, en fin. Y lo que hace es introducir, a ver, lo que hace el kirchnerismo en Argentina, que después se profundiza con el gobierno de Cristina, es introducir a las organizaciones sociales al Estado. Estas organizaciones sociales de las que yo te hablé, las organizaciones de desocupados, las organizaciones de los sectores marginalizados. Y algo que caracteriza la política del kirchnerismo entonces no es una socialización, porque viste que después tenemos análisis externos, o incluso internos también, con poco sustento, que pueden decir, por ejemplo, que el kirchnerismo es socialista. Pero cualquier socialista, del mismo modo que cualquier liberal doctrinario que hubiera visto a Menem hubiera puesto el grito en el cielo, cualquier socialista doctrinario que hubiera visto al kirchnerismo hubiera puesto el grito en el cielo. Porque el Esto no kirchnerismo no es socializa, verdadero socialismo. exacto, no socializa la política económica, el Estado no intervino, no nacional, o sea, sí hubo también algunas nacionalizaciones, pero en la clave, en lo que es el punto, no, Eh, no impulsó una política social desde el Estado, sino que la tercerizó por medios clientelares, básicamente. Las organizaciones sociales y el kirchnerismo han sostenido una relación históricamente clientelar. El Estado, controlado por el kirchnerismo, imprime dinero y le da dinero a las organizaciones sociales, y estas las usan para construir escuelas, hospitales, viviendas, en fin. claro. Luego surge lo obvio, las denuncias de que hay manejos poco transparentes de este dinero, de que estas Es lo más organizaciones también esperable, ¿no? exacto, Ok. siempre pasa, protagonizan hechos violentos también, intimidan políticamente. No solo, a ver, es que aquí está la diferencia clave entre lo que es el kirchnerismo y el resto del peronismo. El sindicalismo sigue siendo fuerte y sigue dando una base de apoyo, después se pelean con el kirchnerismo. De hecho, a Cristina en su segundo mandato le hicieron la misma cantidad de paros que más tarde le harían a Macri. Y bueno, pero estas organizaciones sociales tienen otra relación, porque las organizaciones sociales tienen una relación mucho más vertical con sus representados que el sindicato.
Ok, Cuando uno es trabajador, la relación vertical la tiene con el empleador. El sindicato lo representa. Cuando uno es desocupado, la organización social, todo lo que tenés. claro. Prácticamente sustentan su vida, ¿no? Digo, construyen viviendas, construyen escuelas, construyen hospitales, en fin. Eh, entonces, las organizaciones controlan a esta gente, controlan a estos votantes. El kirchnerismo, entonces, el peronismo controlaba a los sindicatos. El kirchnerismo no controla las organizaciones sociales. Las organizaciones sociales controlan al kirchnerismo, es al revés. Entonces, cuando Muy esta relación interesante. se terminara erosionando, obviamente iba a surgir un debilitamiento del modelo. Este, y en Argentina, desde hace más de 50 años que no hay un modelo productivo fuerte, o sea, no estamos produciendo, por eso Argentina va a contramano en lo que es el desarrollo. Argentina es más pobre hoy que hace 30 años. Ujú. Sigue siendo menos pobre que otros países del continente, pero esos países hoy son menos pobres de lo que eran hace 30 años, ¿se Claro, entiende, no? Estamos. claro, El modelo se sustentaba, ¿no?, sobre el alza de los precios de la soja, que eso era una prosperidad del momento, pero cuando ese dinero se terminó acabando, entró en crisis el modelo. Y claro. bueno, y ese es no te diría que es el origen, porque en realidad orígenes de lo que es la situación difícil que vive la Argentina se pueden remontar a 50, a 70, a 100 años. Pero sí te diría que son los detonantes o las claves principales, por lo menos que sostienen algunos. Ujú. Hay cosas que yo no las puedo afirmar, no, recordemos que yo no las he vivido tampoco. Una cosa es cuando uno vive los procesos y otra, por ejemplo, a este gobierno yo sí te lo puedo analizar porque Claro. lo he vivido en carne propia. Sí, sí, sí te veo que Pero eres un ácido crítico del gobierno de Fernández. Y, y hablemos, como el 80 o 70% de mis compatriotas. sí, hablemos un poco del gobierno de Fernández antes de entrar al tema de las PASO, donde vamos a tener que picar bastante porque hay por lo menos 5 personas de las que hablar. Hablemos del antecedente inmediato, del precursor de estas PASO, Alberto Fernández. Él Sí, llega a la Casa Rosada como el delfín de Cristina, después de que había estado peleado con Cristina, porque recuerdo, tú corrígeme por favor, recuerdo que Alberto fue jefe de gabinete de Néstor, ¿verdad? Se pelea con los Kirchner, dice no quiero saber nada de ellos, ¿no? Igual que Massa, ¿no? Massa incluso llegó a ser candidato en la elección donde gana Macri, queda como tercero Massa y diciendo los voy a meter a la cárcel a todos. Bueno, Alberto no llegó a tanto. Y en el 2019 se reconcilian, forman esta dupla, Fernández Fernández, y ganan en primera vuelta, con más del 50% de votos. O sea, ahí 48. 48. Ah, bueno, igual ganaron En Argentina no es es necesario, son con cazar el 45 evita segunda vuelta. perfecto. Este, Perfecto. a ver, Ese creo que es una buena excepción. Entonces llega Alberto con altas expectativas y 4 años después, o sea, yo no conozco argentino que no lo deteste, ¿no? Ese 20% me imagino que deben ser justamente las personas que están sometidas a las organizaciones sociales, como me estabas contando. en gran medida sí, y ojo que lo odian más los propios peronistas y los propios kirchneristas que la oposición. Bueno, no, es difícil, es difícil medir quién odia más a Alberto Fernández. Yo creo que a partir de ahí es como se hace no, hay poca gente que lo quiera Alberto Fernández, porque terminó desilusionando a todos. Pero a ver, para eso hay que analizar un poquito lo que fue Macri, que nos quedó un poco en el tintero. Buenísimo. Macri, a ver, el partido de Macri, para, un poco más no, el PRO es un partido que surge después de la crisis de 2001, que se compone principalmente de dirigentes de centro derecha y derecha, gente relacionada con los antiguos partidos conservadores, que siempre han sido muy débiles, sobre todo desde el surgimiento del peronismo y que con el radicalismo como principal capitalizador del voto antiperonista. Con esa crisis que ocurre, que llega que los antiperonistas de derecha y los peronistas ligados al menemismo
pueden llegar más a acuerdos, está más flexible la relación que en el pasado. Y lo mismo ocurre con, bueno, el kirchnerismo también incorpora gente que no es peronista, por ejemplo, que es algo que pasa por primera vez. Podemos decir que estamos ante una polarización distinta, ¿no? Ujú. Que es más entre el kirchnerismo y el antikirchnerismo. Bueno, las Y crisis esto suelen hacer eso, ¿no? Como rompen el tablero y todo se exacto. reorganiza. Sigue existiendo un antiperonismo-peronismo, pero el kirchnerismo también es como que ha contribuido a trastocar un poco eso. Y el PRO, yo te diría que podríamos calificarlo como el primer partido post-peronista de Argentina. Post-peronista porque reúne a peronistas y antiperonistas. Hay peronistas en el PRO, hay peronistas más que nada ligados a lo que fue Menem. De hecho, sus dos principales candidatos, los dos candidatos que van a tener esta, tienen origen peronista, de alguna manera. Los dos fueron afiliados al Partido Justicialista en su día, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. Macri fue también candidato por una alianza que incluía al PJ en su primera contienda en Ciudad de Buenos Aires en 2003. Hagamos el paréntesis que el Partido Justicialista es el partido de Cristina. Sí, es el partido del peronismo. Claro, es su inscripción electoral, por así decirlo. Es una inscripción electoral que después termina confluyendo en lo que son varios frentes políticos con fin electoral. En Argentina se destruye el sistema de partidos después de la crisis y estamos en un sistema que es más de coaliciones desde entonces. Y entonces ahí lo que ocurre en 2015 es la reconfiguración del panorama electoral porque ya llegamos a tener dos grandes coaliciones que se han mantenido hasta la actualidad. O sea, es como que tenemos un sistema más institucionalizado entre una coalición donde está la mayor parte del eje no peronista, el PRO, la Unión Cívica Radical, que se ha recuperado, un poco ha recuperado gobernaciones, ha recuperado dirigentes, le ha faltado recuperar proyección nacional, la ha perdido ante el PRO, que controla la ciudad de Buenos Aires, que es clave, pero por lo demás se ha recuperado en ese sentido. El ARI de Elisa Carrió, distintos partidos y también algunas facciones del peronismo más a la derecha. Y después el Frente de Todos, que es lo que se crea en 2019 para disputarle el poder a Macri y que reunifica en gran medida el peronismo entre el kirchnerismo, la facción de Massa, que se había separado en 2013, y bueno, otros y los grupos de lo que iban a componer lo que es el llamado albertismo, que es básicamente partes del Partido Justicialista que no responden a Cristina, pero que tampoco están dispuestos o a separarse del todo o a aliarse con Macri. Y es en ese contexto que Alberto Fernández surge como un candidato de consenso, sin espacio propio, casi, o sea, tiene un pequeño espacio propio, un pequeño armado, pero es nada, es la nada misma. Claro, terminó siendo como el comodín. Exacto, con un liderazgo apabullante. Cristina, desde la muerte de Néstor Kirchner, ha sido un liderazgo apabullante dentro del peronismo y nadie se lo ha podido disputar porque ella a veces no controla el aparato, a veces los aparatos políticos no le responden, pero tiene los votos. Claro. Tiene los votos y sobre todo tiene el favor de las organizaciones sociales. Hubo organizaciones sociales que en su momento la detestaban a Cristina y hoy te dicen que son el kirchnerismo duro porque le controlan los votos. Entonces, nada, llega esta presidencia de Alberto Fernández que llega en un momento en el que el modelo ya está completamente en crisis. Mauricio Macri no pudo encarar esa crisis. Desde la última década ha estado en debate mucho lo que es la idea del ajuste, es decir, de achicar el Estado, porque el modelo se está volviendo insostenible porque ya no hay dinero. Claro. O sea, pueden imprimir todo el dinero que quieran, pero van a generar mayor inflación, la gente va a ser más pobre, entonces, claro. Y bueno, la gente se está empobreciendo mucho, sobre todo, y además si tenés tanta gente en el sector informal, los impuestos ya no te responden. Claro. Entonces, pero las organizaciones sociales siguen ahí. No les interesa tu historia, no les interesa tu gráfico económico. Quieren que siga llegando la plata y quieren seguir manteniendo este esquema que han mantenido de poder, básicamente. Tenés casos muy conflictivos, como el de Milagro Sala en Jujuy, que fue expulsada del poder porque ganó la oposición en Jujuy, y de Emerenciano Sena en Chaco, por ejemplo, que ahora está en entredicho. Precisamente en esa provincia tuvimos elecciones provinciales, estuvo un caso de femicidio que envuelve a la familia de Emerenciano Sena,
terminó desembocando en un triunfo de Juntos por el Cambio en esa provincia, Claro. después de 16 años. En fin, las organizaciones quieren mantener ese esquema y por eso es muy difícil gobernar Argentina. Se les volvió muy difícil gobernar al frente de todos porque era una coalición que unificaba a espectros muy diferentes. Massa con su histórico discurso de voy a sacar a todos los ñoquis de la cámpora. De la cámpora, exacto. La organización juvenil de Cristina. Ñoqui es un término que usamos para empleado público fantasma. Ok. Sí. Buenísimo. Sí, no, que venía con ese discurso de los voy a sacar a todos los ñoquis de la cámpora y bueno, termina siendo candidato a diputado y ahora va a ser candidato a presidente por los ñoquis O sea, de la cámpora. Presidente de la Cámara de Diputados oficialista, ¿no? Todo este tiempo. Y ministro de Economía. Y hoy super ministro de Economía, ¿no? Sí, entonces, bueno, primero llega con eso. Alberto logra construir un sólido capital político en poco tiempo cuando estalla la pandemia. Claro. La pandemia fue su oportunidad porque con la cuarentena, con el manejo, haciendo transmisiones con los líderes de la oposición, además logró que se bajara un poco de la tensión política por combatir esa catástrofe inesperada y que absolutamente nadie le puede acachar, nadie puede decir el peronismo inventó el COVID, Claro. Claro. Nadie puede... No fue culpa del Banco Central. Es una catástrofe global, es una catástrofe que no podemos hacer nada para evitarlo, pero lo dilapida en muy poco tiempo. Parecía que Alberto iba a construir su propio capital, llegó a tener apoyos de hasta el 80% de aprobación en ese momento, pero lo dilapida en pocos meses. Primero porque la cuarentena duró, o sea, y la gente se cansó, y es algo que pasó en todo el mundo, y hoy vemos gobiernos que perdieron todo su capital político en muy poco tiempo. Segundo, porque él no tenía un núcleo duro, llegó sin un núcleo duro, y eso fue fatal, o sea, lo terminó de matar cuando se dilapidó ese capital político. Luego los escándalos en torno al manejo de la pandemia, el famoso vacunatorio VIP, la fiesta en la Quinta de Olivos, yo te diría que fue el punto de inflexión, yo te diría que fue el momento en el que murió políticamente Alberto Fernández. Cuéntame un poco de eso. ¿Qué pasó ahí? Y se descubrió que en plena pandemia, en julio de 2020, había celebrado el cumpleaños de su mujer en la residencia presidencial, y hubo fotos incluso, o sea, sacaron fotos, y nada, los medios obviamente sacaron la foto en todas partes, donde aparecen todos ahí en fila, sonriendo. Sin mascarilla, sin distancia social, sin nada. Sin mascarilla, sin distancia social. Claro. O sea, tuvieron, acá en Perú también tuvimos el Vacuna Gate, donde se vacuna Vizcarra, un par de ministras, algunos ahora congresistas. Fue un vacunatorio VIP, ¿no? Y en Reino Unido tuvieron su Partygate, donde Johnson también tuvo una fiesta en medio de la cuarentena, donde había un montón de disposiciones y restricciones. Entonces, allá Alberto tuvo los dos juntos. Sí, tuvo los dos juntos, y bueno, y con la gravedad de que, bueno, Boris Johnson tenía un capital enorme, dirigente. Alberto no es nadie, nunca fue nadie, y en ese sentido eso lo terminó de destruir, y bueno, ahí vino la derrota histórica del peronismo en la legislativa de 2021. El escándalo fue en agosto de 2021 y las elecciones primarias de esas elecciones fueron en septiembre, para que veas. Claro, entonces... El peronismo perdió 17 provincias de las 24, fue histórico, y perdió, bueno, después en las generales perdió el control del Senado por primera vez desde el 83. Para que veas más o menos la crisis en la que está entrando el peronismo es enorme, no les había pasado esto nunca. Y eso algunos peronistas más duros se lo deben achacar directamente a Fernández, y ahí es donde lo odian. Después viene el mal manejo de la pandemia, donde el público también lo odia. Después del Olivos Gay, sus propios militantes le hicieron la cruz. O sea, están afuera en la calle militando, defendiendo tus políticas sanitarias, y vos estás ahí festejando el cumpleaños de tu mujer. Claro, haciendo exactamente lo contrario, ¿no? Bueno, entonces... Que votaron a Juntos por el Cambio en esa elección. Entonces, una presidencia ultra desprestigiada ya le abre paso a estas primarias, a estas internas. Sí. Entonces, primero, vayamos por partes. Ya que estamos en el peronismo, el peronismo como fenómeno político es tan rico, sobre todo para alguien que no lo sufre,
No, perdóname. No, para alguien que no sufre peronismo, wow, ¿sí? O sea, hay tantas Es lo cosas que que habrás ver. visto. Sigamos en el peronismo, entonces. El peronismo, justamente hablábamos de Massa, que decía, voy a sacar a todos esos ñoquis de la cámpora. Eso fue en el 2015, después termina siendo presidente de la Cámara de Diputados, oficialista, después superministro de Economía, ¿no? ¿Por qué le decimos superministro? Porque creo que aglomera funciones de otros ministerios, ¿verdad? Aglomera Industria. funciones de otros ministerios, precisamente por eso, y es designado en el momento en el que renuncia el ministro de Alberto Guzmán, en Guzmán. el marco de las negociaciones con el FMI, bueno, para tratar el tema de la deuda que dejó Macri, que es, Impagable. recordemos, impagable, básicamente. Ujú. No por nada Macri perdió esa elección, si te lo digo, Sí, y eso no, que, o sea, Macri igual tuvo bastante apoyo, pero se notaba que iba a perder la... para que veas lo que es la dinámica de este país, lo que es el Claro. antikirchnerismo y lo que es el no, este, y lo que es también el kirchnerismo, porque a pesar de este gobierno conservan un núcleo duro de votos enorme. eh, Claro. no hay, Claro que... la clase política es por su propia polarización a prueba de balas. Ujú. No, Claro. y, Entonces, Massa. Massa, uh-huh. superministro de Economía, y ahora, en una serie de negociaciones que a un montón de gente no le queda claro qué pasó ahí, o bueno, un montón de gente de afuera no le termina de quedar claro qué pasó ahí. ¿Por qué? Porque hubo una época, yo veo algunos medios argentinos, veo el Destape Radio, veo La Nación, ¿no? Trato de equilibrar un poquito ahí. Y como que la broma o el meme, cuando Cristina salía a decir, chicos, no voy a postular, la broma era de estos medios era, sobre todo en Destape, decían que la gente del kirchnerismo, los militantes se quedaban así como, creo que Cristina nos está pidiendo que le digamos que postule, ¿no? Y Cristina era fáctica, decía, no voy a postular. Y la gente decía, creo que va a anunciar después su postulación, ¿no? Como que era la interpretación de las bases. Sí. Y finalmente como se estuvieron esperando hasta que Cristina recontraconfirma que no va a postular y pone a Massa. ¿Qué pasó ahí? Vamos a ver, vamos por partes. Primero está la condena que recibió de la justicia por La varias de las inhabilitación. causas. Sí, la inhabilitación, que no es efectiva y no será efectiva. No va a ser efectiva para las elecciones. Hincha pelota que estás vos, no, que no es efectiva para las elecciones y que, por lo tanto, ella podría ser candidata de todas formas. Okay. Pero su espacio la ha empleado para construir una narrativa de que ella está proscripta, con el objetivo obvio de alejarla de un año electoral que se percibe no ya complicado, sino crítico. Cristina Fernández no se presenta, no se va a presentar nunca en una elección que sabe que la puede perder. En 2019, con toda la situación que estaba dejando Macri, ella decidió no presentarse y decidió respaldar a Alberto Fernández. Recordemos que es un liderazgo apabullante. Uh-huh. Ella jamás le hubiera cedido la candidatura a Alberto Fernández si ella no hubiera estado completamente convencida de que le iba a costar y que tenía chances de perder con Macri. O sea, no... Y en ese escenario le era mucho más favorable. Las encuestas le eran favorables en ese momento. Claro, y perder con Macri. O sea, No, no solamente perder, sino perder con Macri perder con después Macri. de toda la disputa política que hubo durante ese periodo. Es que las encuestas en ese momento a ella le eran favorables, pero ella a la larga, y que nos quede claro la genialidad política de Cristina en ese sentido, porque Fernández termina ganando no por tanto, o sea, 7, 8 puntos, una de las diferencias más cortas de nuestra historia. Imagina, si la candidata hubiera sido Cristina, muy probablemente hubiera habido segunda vuelta. Hubiera Entonces, balotaje. Sí, tranquilamente hubiera habido balotaje. este, Entonces ahora Cristina también sabe que no iba a ganar. No iba a ganar. Entonces dice, no voy a postular. Está la narrativa perfecta. Me parece un excelente análisis de que su espacio utilice la inhabilitación como una narrativa, justamente para galvanizar a las bases, ¿no? o que
en el escenario en que pudiera ganar, la gobernabilidad iba a estar imposible. Y el modelo le iba a estallar a ella en la cara. Y no, Claro, tampoco. claro. No se va a ser responsable Se despega de las consecuencias de sus propios tanto del actos. consejo como del gobierno que sigue, porque la gestión que sigue la encabece quien la encabece va a ser durísima. Claro. Y eso es algo que los argentinos tenemos claro. ¿No? Ya los argentinos no vamos a ir a votar con esperanza, eso te lo garantizo. Porque, bueno, entonces llega Massa al Ministerio de Economía y desde ahí, bueno, desde entonces es básicamente el presidente tácito del país. Massa es quien ha gestionado los últimos meses. Entonces yo te diría que casi es el presidente presentándose a la reelección. En ese contexto, a ver, se discutía que si no era Cristina, iba a haber una primaria entre el kirchnerismo y lo que queda del albertismo, o sea, los peronistas que siguen teniendo su propio aparato. No te digo que es albertismo, porque en su momento iba a ser el albertismo, pero ya no. Que eso lo encarna el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, que fue el candidato que perdió con Macri en 2015. Ajá. Y Guado de Pedro, que es kirchnerista, que es el ministro del Interior, que sería el candidato al kirchnerismo en una eventual primaria. Iba a ser la primera primaria competitiva del peronismo en 35 años. Eso era lo que se estaba discutiendo. Claro, era Scioli versus Guado. Versus Guado. Y bueno, también había anunciado su candidatura en su momento uno de los dirigentes sociales, de la más dura, más izquierda de la coalición, que es Juan Grabois. Pero Grabois estaba dispuesto a retirarse a favor de Guado de Pedro, para unir al eje kirchnerista. Ahora, cuando llega el momento de la inscripción de las primarias, sorpresivamente se los baja a ambos candidatos y lo ponen a Massa en su lugar. A lo que Grabois responde presentando su precandidatura automáticamente, porque a Massa no lo pueden ni ver. Claro. Porque Massa es de derecha para ellos, básicamente. Es un neoliberal. Sí, sí, a ver, es que hay que entender algo. El ajuste va a tener lugar. Se va a hacer. No lo va a poder, no, es inevitable. Es algo que tiene que ocurrir, claro. Todo va a ocurrir, o va a ser a los tumbos con el país completamente estallado, o se va a hacer progresivamente, pero se va a hacer. Y Massa es el candidato diseñado por el peronismo para hacer eso. Tiene capital político propio, es probablemente el segundo dirigente peronista con más capital en este momento, después de Cristina. Por eso, a diferencia de Alberto Fernández, él sí podría ser un líder efectivo, con muchas dificultades, porque el liderazgo de Cristina sigue siendo apabullante, pero con más posibilidades. O sea, él es menos insignificante que Alberto, en todo caso, frente a Cristina. Ponele, es un poco más significante, tiene su significancia, no es tampoco. Pero además es un animal político, convengamos que ha sobrevivido. Si vamos a 10 años atrás, ¿quién sigue? ¿Quién sigue dentro de las cabezas importantes del país, en términos políticos? Cristina y él. Claro. Los únicos que han sobrevivido a todas las debacles, a todos los desastres que han ocurrido en los últimos 10 años en términos políticos. Así que, indudablemente... Sabe hacer política. Sabe hacer política. O sea... Entonces, ¿cómo definiríamos un poco más objetivamente el perfil de Massa? Si es que... O sea, porque... Si un liberal o un conservador lo ve al lado de Cristina y dice no, automáticamente es kirchnerista, tú ya me estás adelantando que no necesariamente, porque tiene su propio perfil, que salió del Frente Renovador, que quedó tercero en el 2015. Los kirchneristas más duros, las bases más duras, lo detestan, no lo pueden ni ver porque dicen no, él va a hacer el ajuste. ¿Cómo definimos a Massa entonces? Es en términos más internacionales, no tan argentinos. ¿Como un liberal? ¿Como un socialdemócrata? ¿Cómo? Massa es Massa. Es que a ver, Cristina, ¿cómo la definimos en términos no argentinos? No se puede, porque Cristina es la dirigente más importante que ha tenido Argentina en los últimos 10 años en términos políticos, en los últimos 15, 13 años. ¿Cómo lo definimos a Massa? ¿Es Massa? ¿Es candidato a Massa? Entonces, es que a ver, también hay que entender que el peronismo en ese sentido es muy flexible. Massa empezó en la Unión de Centro Democrático, que era un partido liberal de derecha, en los 90. Después se pasó al PJ, el Partido Justicialista, y estuvo en todo el menemismo. Después fue
intendente de la ciudad de Tigre y finalmente jefe de gabinete en el gobierno de Cristina. En la parte buena, o sea, para después romper con ella y construir una alternativa que sí se la considera en cierto sentido más moderada, más del peronismo más clásico, si se quiere, lo que es el Frente Renovador, tiene su propio partido, y después incluso tuvo una relación variable con el gobierno de Macri. Sus diputados votaron legislaciones del gobierno de Macri, entonces, y para finalmente romper cualquier vínculo con él para ser candidato en 2019 con el kirchnerismo. Entonces, nuevamente, en esa coalición que reúne a kirchneristas y peronistas. Entonces, yo te diría que es muy difícil definirlo a Massa, pero yo te digo que es el candidato hecho a la medida del acuerdo con el FMI. Es para definirlo en términos muy simples. Si lo tenemos que definir en términos exógenos, es el candidato del acuerdo con el FMI desde el peronismo. Todos los candidatos responden a este acuerdo, porque también los otros dos, los candidatos de Juntos por el Cambio, claramente van a ir a... O sea, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional finalmente es el gran condicionante de estas elecciones. Condiciona completamente a la Argentina, que no podemos decirles que no podemos romper con ello. Cualquiera que lo proponga es totalmente inviable, ¿no? Nos propone morirnos de hambre, o sea, no... ¿Qué es lo que está proponiendo Juan Grabois? Hablemos un par de minutos de él. Se ha metido en lo que parece ser una interna de David y Goliat, donde David pierde. Es que a ver, Juan Grabois es un premio de consolación que reciben los kirchneristas. Primero que ya no se le podía prohibir legalmente presentarse, la alianza estaba inscrita, él forma parte de la alianza, así que se podía presentar en una primaria contra Massa. Uh-huh. Segundo, la victoria está garantizada. No es como con el Guado versus Scioli, que iba a ser una interna muy friccionante, muy debilitante, y que ya el peronismo, estando débil, no le convenía tenerla, uh-huh, frente a una elección que se percibe difícil. La última vez que el peronismo tuvo una primaria fue en 1988, cuando se sabía que el peronismo iba a ganar, frente al gobierno debilitado de Alfonsín, que era radical. Uh-huh. Entonces, el peronismo entonces ha rehuido totalmente a la interna, más porque en esa interna la dirigencia partidaria encima perdió, así que no han sido anti-internas los peronistas de entonces. Pero en este escenario entre Scioli y Guado se veía muy compleja, muy difícil. Alberto quería una primaria precisamente para superar al kirchnerismo o para condicionar al kirchnerismo. Y no salió. Bueno, se dicen que esa es una de las cosas que probablemente haya hecho medianamente bien Alberto, que es demoler al kirchnerismo, ¿no? O sea, o por lo menos pegarle duro a sus cimientos, ¿no? Si el kirchnerismo nunca se recupera, yo te digo que dentro de 20 años evaluaremos a Alberto Fernández con otro juego. Claro, probablemente sea un prócer del post-kirchnerismo. Tampoco tanto. Yo creo que lo olvidaré. Yo creo que lo olvidaremos. No es como de la Rúa que se pone el helicóptero y dejó la foto, no. Bueno. En 2001. Claro. Sino que hay cosas que son tan malas que se olvidan, bueno, algo así. Claro, estos traumas que el cerebro te obliga a olvidarte, lo suprime para que puedas continuar con tu vida. Sí, pero bueno, Grabois representa un premio de consolación para los kirchneristas que van a tener, bueno, acá usamos el término comerse un sapo, comer sapos, para decir, tener que votar al candidato por disciplina partidaria. Yo dudo que allá en Perú lo tengan porque allá no existe la disciplina partidaria. No existen los partidos, en primer lugar, entonces. Aunque, ojo, los antifujimoristas sí se comen sapos, cuando votan al que pase segunda vuelta contra Keiko. Sí. Yo vengo de espacios antifujimoristas y ya he salido como achicharrado de eso porque ya el sapo de Pedro Castillo fue... Ya, es como no. Lo siguen teniendo acá. Sí, no termina de pasar, entonces... El tema es que, imagínate que vos sos un ñoqui de la cámpora, o sea, por decirlo así, claro. un militante de la cámpora y te tenés que comer el sapo o votar a Sergio Massa, que fue el que te gritó ñoqui de la cámpora a la cara. O sea, no, claro, ahí aparece Grabois. Ahí aparece Grabois. ¿Por qué? Porque entre permitir que ese voto kirchnerista duro se fugue a otras opciones, como el Frente de Izquierda, trotskista, que es
la fuerza de izquierda fuera el peronismo más fuerte, Ujú. o que voten en blanco, o que no voten, porque en Argentina por primera vez está aumentando la abstención electoral, y permitir que aumenten el músculo de la coalición en las primarias, de cara a las generales. Y bueno, que digan, bueno, ya está, yo pude votar a Grabois, tuvimos la interna, lo puedo votar a Massa. Darles ese pequeño premio de consolación para las PASO y dejar que ese voto se perdiera, la decisión era muy obvia. Claro. Eso es lo que representa Juan Grabois. El kirchnerista vota a Grabois esta vez, contribuye a que el porcentaje de la Unión por la Patria, que es la coalición para este año, sea un poco más grande, y después en las PASO, y después en las generales, perdón, puede decidir finalmente votar a Massa. No te lo sabría decir si eso va a ocurrir o no, pero bueno. En sí igual hay algo que hay que tirar claro para la estrategia del peronismo, que es que están concentrando todos sus esfuerzos en retener la provincia de Buenos Aires. Si a Sergio Massa no le va tan bien en el norte, no le va bien en Salta o en La provincia de Jujuy, Buenos o Aires es Tucumán, crítica. claro, es clave, es Ujú. clave. Por hoy el peronismo está restringiéndose mucho al norte, que es sus principales bastiones electorales. Ahí el peronismo es bastante más conservador. ¿Quién está en provincia de Buenos Aires? ¿Kisilov? ¿Kilisov? Kicillof. Kisilov. Kicillof es kirchnerista duro. Es un candidato de Cristina. Ni siquiera tiene origen en el Partido Justicialista. En su época estuvo en el comunismo incluso. No era... representa un ala izquierda del kirchnerismo. No te digo que sea comunista hoy, nada, ni mucho menos. Es difícil ser comunista ahora, ¿no? Pero me explico, no representa al peronista clásico, que encima es lo que históricamente ha dominado la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires es donde se encuentra el conurbano bonaerense, que son una serie de municipios que rodean la ciudad autónoma de Buenos Aires, que es otro distrito, y ahí el peronismo ha sido hegemónico por los últimos 40 años. Los intendentes del conurbano, los llamados varones del conurbano, son dirigentes de mucho peso en el peronismo. Entonces, todo lo que están concentrando los kirchneristas es retener la provincia con Kicillof. Si la derrota fuera tan brutal, tan catastrófica, que perdieran la provincia de Buenos Aires, el liderazgo de Cristina entraría en un entredicho definitivo, diría yo. O sea, estaríamos hablando de una reconfiguración, porque la perdieron a la provincia en 2015, pero con un peronismo dividido entre el Massa y el kirchnerismo, y aún así el kirchnerismo casi la retiene. Fue 39-35 la elección. De haber ido unidos ganaban por bastante, y cuando fueron unidos ganaron por bastante con Kicillof, y ahora si la perdieran estando unidos, habría un entredicho, reitero, definitivo del liderazgo de Cristina. Y Alberto eso podría decir trabajo hecho, ¿no? Alberto, yo creo que no se le permitirá volver a hablar de política nunca más. No, o sea, jubilado totalmente. No, pero eso es lo que va a pasar. O sea, la oferta electoral está construida para la provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, Guado fue para senador ahora. Ok. Tiene mucho más sentido. Pasemos ahora a la oposición, ¿no? Uh-huh. Y voy a dejar a Milei al final para dejarlo como byte, para que se vean todo y digan, ¿a qué hora hablan de Milei? ¿No? Para para que sus camisas negras, cuando se metan al video, digan, ya van a hablar de Milei, y se queden hasta el final soportando esta conversación. Un podcast de la casta. Un podcast de la clase política tradicional. Entonces, Juntos por el Cambio. Ok, Juntos por el Cambio, tú me dices que aglutina al PRO, a la UCR, pero en este caso, los dos que están yendo a la interna, Horacio Rodríguez Larreta, que es el actual jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires, y Patricia Bullrich, ex ministra de Seguridad de Macri, los dos son del PRO y los dos salen del peronismo, ¿no? llegan del peronismo, perdón. ¿Cómo definimos primero a Rodríguez Larreta? Que siento que él es el más moderado dentro de la oferta electoral de Juntos por el Cambio. Me dijiste, él sale del peronismo. No. Del peronismo. Ahora está en el PRO, jefe de gobierno, fue el delfín, fue quien sucedió a Macri, tengo entendido. Sí.
en la jefatura de gobierno. Y fue más o menos el ahijado político de Macri hasta que le soltó la mano para dársela a Bullrich, ¿no? ¿Cómo podríamos definir mejor y desde tu perspectiva a Larreta? Bueno, Rodríguez Larreta, ahí sí, yo te digo, en la oposición, es que ahí es precisamente en la oposición al peronismo donde podemos encontrar las dinámicas de izquierda y derecha con mayor facilidad, ¿se entiende? Porque al peronismo, ¿qué se opone? Los que quieren un país normal, un país serio, como dicen ellos varias veces, un país sin peronismo, en el que haya centro-izquierda, centro-derecha, ¿entendés? Ahí podemos encontrar, la UCR, por ejemplo, hoy día es un partido de centro-izquierda prácticamente. El PRO es un partido de centro-derecha con ramas de derecha y con ramas más de centro. Y bueno, Larreta encajaría así en un centro, básicamente. Y hoy por hoy eso queda más identificado precisamente porque el surgimiento de Milei, si bien no ha corrido a Juntos por el Cambio a la izquierda, ni mucho menos, pero las cuestiones, los motivos por los cuales Juntos por el Cambio no puede ser calificado de derecha quedan más al descubierto cuando aparece un fenómeno de derecha de verdad, que es algo que en Argentina casi no existía con Milei. Entonces, bueno, para definir a Rodríguez Larreta, a ver, yo creo que lo que habría que definir un poco la interna que ha vivido el PRO en los últimos años, porque el PRO, reitero lo que te dije antes, el primer partido post-peronista de Argentina, también fue un partido que terminó diviniendo en un liderazgo personalista, el liderazgo de Macri. El PRO es el partido de Mauricio Macri. Se los reconoce como macristas, los que son miembros del partido todavía. Creo que no se ha inventado un término para referirse a ellos si no son completamente afines a Macri, aunque hay gente que no era completamente afín a Macri en el partido. Pero bueno, Macri fue jefe de gobierno con ese partido, fue presidente con ese partido. Entonces, era un liderazgo apabullante y logró construir incluso un núcleo duro de votantes, que es algo que desde la época de Raúl Alfonsín ningún líder no peronista había logrado construir, ¿se entiende? Entonces, cuando él pierde las elecciones, se iba a producir obviamente una interna muy fuerte por su sucesión. A esto se suma que él se fue con un 40% de votos, así que su propia voluntad era clave para determinar esa sucesión. Aun cuando después quedó claro que el propio Macri no podía seguir, es decir, que un Macri 2023 era un suicidio. Era inviable, claro, que básicamente lo que le pasaba a Cristina, pues, ¿no? Sí, y aún peor, porque bueno, Macri se fue... Sí, yo te diría que Cristina dentro de todo ha logrado librarse un poco del desprestigio político de Alberto. Macri no puede librarse del desprestigio político de Macri porque es Macri. Es Macri, exacto. Entonces, es el mismo. Claro, y entonces llega esta interna que se da primero por la sucesión de Macri. El ala que responde más a Mauricio Macri, que la termina encarnando Bullrich, que curiosamente se sumó tardíamente al PRO. Ella no había estado en el PRO sino hasta el propio gobierno. Ella antes tenía su propio partido minoritario, Unión por la Libertad, ¿sí? Algo así, y lo terminó adhiriendo al PRO ya siendo ministra de Seguridad. Larreta, en cambio, cofundó el PRO con Macri. Ha estado al lado de Macri, abrazado a Macri, listo para suceder a Macri los últimos 20 años. O sea, fue su compañero de fórmula en esa primera elección en 2003. O sea, con eso te digo todo, ha sido el segundo de Macri histórico que aspira a convertirse en primero. Patricia Bullrich, en cambio, una dirigente que venía del peronismo y que en su día había sido incluso guerrillera de Montonero. Montonero, sí. Es que para que veas por qué en Argentina no podemos hablar de izquierda, de derecha. Sí. El candidato de lo que sería la izquierda, Sergio Massa, viene de la UCD, de los liberales, de la derecha. Patricia Bullrich, que es la candidata que sería de la derecha, arrancó en una guerrilla de izquierda. Sí, es complicado. Sí. Y el kirchnerismo duro, Grabois, por ejemplo, dice, venía de un partido que antes era de izquierda anti-kirchnerista, y ahora es el kirchnerista duro. Sí. O sea, no, todo cambia. Argentina es un país que dice que te podés ir 20 años y no cambia nada, te vas 15 minutos y cambió todo. Bueno, es una buena frase eso. Bueno, entonces... Larreta, lo que es el PRO, era muy esperable y se da entre estas dos facciones. El ala dura, que quiere reivindicar el gobierno de Mauricio Macri, que se la conoce como Los Halcones, y la lidera Patricia Bullrich. Okay. Y el ala blanda, que promueve una transición generacional del liderazgo, que se supere a Macri, que es Las Palomas, así se lo llama, y la lidera Horacio Rodríguez Larreta. Entonces...
¿Qué ocurre? La rama dividida Bullrich entre el ala dura y el ala moderada con Larreta es entendible, o sea, si vemos que sus orígenes son raros, pero es más entendible si vemos en qué posición quedaron después de las elecciones de 2019. Larreta los últimos 4 años ha sido jefe de gobierno en su segundo mandato y ha tenido que gestionar la ciudad de Buenos Aires. Por ende, tenía que tener una relación de trabajo relativamente normal con el gobierno de Alberto Fernández, una relación institucional. Y es difícil ser líder de la oposición cuando vos tenés que gestionar algo. Claro. A tu vez. Entonces, tienes que lograr acuerdos, conversar mucho, juntarte, tomarte fotos. Entonces, claro. Enfrentar tu propia oposición, tu propio desgaste, en fin. En cambio, Patricia Bullrich no era nada al finalizar la elección de 2019. Por ende, podía construir su capital político desde la oposición dura. Y ella encabezó marchas contra la cuarentena, encabezó el ala dura de la oposición. Y eso, por ejemplo, eso es lo que ha permitido a Juntos por el Cambio sobrevivir como fuerza política, que tuvo un ala tanto moderada, que pudo tener la relación de trabajo con Alberto Fernández, como una ala dura que fue confrontativa. Eso permitió que el 40% sobreviviera. O sea, por un lado, pudo entregar resultados, porque no se estaba peleando todo el rato, sino estaba haciendo política. Y por otro lado, estaba haciendo oposición dura. Perfecto. Exacto. Sí. El tema es que hay una sola presidencia de la nación argentina. Claro. No se puede ser presidente de la oposición y de los moderados. Claro. Puede haber 2 líderes de oposición, pero no puede haber 2 presidentes de la nación argentina. Entonces, iba a ocurrir invariablemente la interna. Eso, por ejemplo, terminó comiendo. La Unión Cívica Radical quiso aprovechar la interna para poner un candidato propio y aprovechar la división del PRO, pero bueno, terminó debilitándose y decantándose por Larreta, en todo caso. Se dividieron por la propia interna los radicales también. Hubo una facción que apoyó a Larreta y una facción que apoyó a Bullrich, no por motivos ideológicos, sino porque Larreta en los últimos meses cometió un error de juicio muy grande, que de hecho fortaleció a Bullrich, por eso la interna ahora está tan cerrada. Si vos me preguntabas en enero, yo te decía gana Larreta caminando. No, y ahora Bullrich está en varias provincias, está arriba, sí. Es que Larreta propuso sumar al peronismo no kirchnerista Juntos por el Cambio. Alan García. En principio, para muchos era un anatema total, era un pecado mortal, y para otros, como por ejemplo los radicales, era un peligro serio para su hegemonía territorial. Los radicales son un partido muy fuerte en las áreas rurales todavía, y por eso son un tronco territorial de Juntos por el Cambio. Si sumaban al peronismo no kirchnerista, iban a perder un gran espacio de poder dentro de la coalición. Entonces le hicieron la cruz. Y aunque los radicales ideológicamente están más identificados con Larreta que con Bullrich, vieron en Bullrich, que tenía una posición de línea dura con sumar al peronismo no kirchnerista, una salvaguarda de su propia hegemonía dentro de la coalición. Por eso le pudieron, algunos radicales se coaligaron con Patricia Bullrich y le pusieron a su vicepresidente, Petri, y el resto del liderazgo del partido, y sobre todo el liderazgo del partido en Ciudad de Buenos Aires, que tiene serias chances de ganar las primarias ahí y arrebatarle al PRO el municipio, o sea, el gobierno de Buenos Aires. ¿Quién está con Lustó? Ya, perfecto. Martín Lustó, y en cambio el macrismo duro impuso como candidato del PRO al primo de Macri. A Jorge Macri. Sí. Que Jorge Macri supuestamente es el candidato de Larreta, pero más salen fotos con Lustó. Larreta aceptó no poner un candidato propio porque sabía que en una interna del PRO, o sea, en una interna con 2 candidatos del PRO, el apellido Macri ganaba. En Ciudad de Buenos Aires lo iba a... Pero lo que ha hecho desde entonces es jugar para Lustó, jugar para que no tome el control el ala dura del PRO de la ciudad, lo cual también lo ha puesto en entredicho con su propio partido. O sea, su principal bastión territorial es la Ciudad de Buenos Aires. Ahora tienen chances de tomar el control de algunas gobernaciones, por ejemplo mi provincia, Entre Ríos, por ejemplo Chubut, la propia provincia de Buenos Aires, donde los 2 candidatos también son del PRO, pero si no logran ganar ninguna gobernación y Lustó gana en Ciudad de Buenos Aires, Larreta será recordado igual que Alberto Fernández, el que destrozó su propio partido. Entonces, no, porque si el PRO pierde la Ciudad de Buenos Aires, no la recupera más que la UCR, que es un partido... Que es un partido, enorme. Claro, y tradicional. Y si el PRO... podemos estar ante el retorno del bipartidismo. Si el PRO pierde, o sea, los radicales recuperarían Procesión Nacional. Entonces, claro. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos esa interna muy entreverada, muy compleja, pero que es entre
Bullrich y Larreta, que se viene muy complicada. ¿Cuál es tu Bullrich, pronóstico? ¿Cuál es tu pronóstico ahí? yo te diría que es complejo porque Larreta tiene un buen aparato todavía. Uh-huh. Y sobre todo reúne a un voto moderado que además tiene más chances de sacarle votos a Massa. En un sentido estratégico, porque tan distintos no son Larreta y Massa. Uh-huh. ¿Ves? Esa es donde está la cuestión. En cambio, Bullrich es una dirigente más de ala dura, más confrontativa, que puede espantar un poco a algunos votos moderados, pero que también tiene algo a favor, le puede sacar voto a Milei. A Milei, exacto. Entonces, ambos candidatos tienen esos activos a favor. Hay quien te dice que no, que si gana Bullrich, Massa va a ser presidente. Yo la verdad es que no lo veo tan así, pero yo te digo que el que gane va a tener muchos activos a favor, pero también muchos activos en contra. Yo no sé si uno de los dos pueda conservar el 40% de Juntos por el Cambio en octubre, independientemente de lo que pase ahora en agosto. Pero bueno, eso es para mí la clave de las PASO. La clave de la primaria va a ser quién gane la primaria de Juntos por el Cambio. Ok, claro, ahí se va a definir todo. Perfecto, me diste justo para la última parte, ya para cerrar. Pucha, yo podría estar conectado acá, pero me imagino que tú también tienes una vida. Yo me podría quedar para siempre. Deberíamos hacer estas transmisiones en vivo que duran 3-4 horas. Bueno, justo me diste el pie para hablar del disruptivo a nivel mediático y de Twitter, un poco de redes sociales, pero parece que se está cayendo en encuestas, ¿no? Que es justamente Javier Milei. Mira, hace un par de semanas yo conversaba con un politólogo peruano de acá, que es alguien que ha analizado el fujimorismo, que tiene mucha presencia en medios, y cuando empezamos a tocar el tema regional, ambos coincidíamos, así, sin ninguna duda, de que había un balotaje, o sea, sí, que había un balotaje y que Milei ganaba. O sea, no teníamos ninguna duda. O por último... No tenían ninguna idea. Perdón, tenía que decir. No, y te estoy hablando hace 2 semanas. Y estábamos en eso, así. Es más, nos planteamos el escenario de Francia, ¿te acuerdas de esta elección de Le Pen padre con... se me acaba de ir el nombre del presidente francés cuando... Chirac, ajá. Cuando Chirac y Le Pen llegan a segunda vuelta, los socialistas se tapan la nariz y van a votar por Chirac. Entonces nos planteamos eso como un escenario en el que Milei podía perder, ¿no? Que llegaba Larreta Bullrich y los peronistas se tapaban la nariz y votaban para que Milei no gane. Pero ahora se ha reconfigurado, o sea, no sé si se ha reconfigurado o se está normalizando. Que creo que eso es un poco más tu postura, que ya se está evidenciando un poco más lo que es real en las encuestas y en las últimas elecciones, que Milei no es un endorsement fuerte por sí mismo. Milei no tiene aparato político y Milei no entiende los clivajes políticos internos de su propio país, porque él viene a plantear clivajes políticos más tradicionales o más europeocentristas, ¿no? Donde el liberalismo y el socialismo son mucho más claros, pero no necesariamente esa es la dinámica política argentina. Y esto te lo estoy robando a ti totalmente, porque vi tu último hilo sobre Milei. Profundicemos en eso. Ok, vamos a ver un poco sobre Milei. La verdad que es un tema que da para horas. Hay que entender algo. En Argentina entró en crisis ese consenso estatista del que hablé antes, y este modelo político que nos ha dominado en los últimos tiempos, y surge finalmente un movimiento de derecha fuerte, que es algo que a Argentina le falta desde el surgimiento del peronismo. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que Milei lo ha destruido y pasará, y si ocurre todo lo que ocurrió en los anteriores tiempos, pasará junto a Alberto Fernández y Rodríguez Larreta, y en celeridad rayo pasará al podio de los que ahogaron sus propios movimientos políticos de una forma épica. Porque maravilloso. Ocurre con Javier Milei. Maravilloso que ocurra al mismo tiempo, 3, sería maravilloso. No, Milei
a ver, surge de lo que es las redes sociales y representa un sector de la juventud que está harto. Y que si algo que si nos está caracterizando a los argentinos casi por igual en esta época es el hartazgo. El hartazgo es enorme. Porque lo único que venimos escuchando hace años es excusas. Que si los medios hegemónicos, que si la pesada herencia del kirchnerismo, que si, pero Macri. Y bueno, y Milei viene a plantear, ¿no?, una revolución derechista en Argentina. O sea, achicar el Estado, sacar los planes sociales, volver a Dolarizar. Argentina. Exacto. En fin, es un dirigente de corte disruptivo, como ya habíamos dicho antes, pero ¿qué ocurre? Su armado político termina desencantando, porque una cosa es cuando vos representás hartazgo y otra cuando vos intentás representar algo. O sea, cuando vos intentás construir algo. Ya ahí te metés en política y pasás a formar parte de la clase política. Milei tuvo una destacada actuación en las legislativas de 2021, pero fue apresurado. Él quería construir un armado directamente ganador. Milei no se ve sacando un 10% y diciendo, vamos, ya tenemos 10%, antes no había nada y ahora hay 10%. No, En Milei 2027 todo vamos o a tener nada. 20, 30. No, él era todo o nada. Él quería ganar la presidencia de Argentina. Ridículo. O sea, es imposible imaginar algo así, ¿no? Eso lo tengo para mi TikTok. Ahí vas a salir. Ridículo. Sí. Ridículo. Sí. O sea, es que esto no es Perú, donde vos sacás un 10% y podés entrar a segunda vuelta. Y estamos, claro. Acá competía contra un aparato político enormemente arraigado y que todavía no se caía a pesar de todas las crisis. O sea, esto no es Chile, donde el estallido mató a la clase política y tuvimos un balotaje entre Boric y Kast, claro. Ni más ni menos. No es Brasil, donde el Lavajato mató también a la clase política, a la centroderecha, y debilitó a la izquierda y ganó Bolsonaro. No, esto es un país donde los consensos, donde la polarización ha mantenido vivo al sistema. Y cuando vos querés romper la polarización, no ocupar el lugar de Juntos por el Cambio, que es algo que él podría haber intentado hacer, y de haber intentado hacerlo, quién sabe, quizás ni le salía. Claro. Como si le salió a Kast y a Boric, claro, en Chile. Claro. Boric quiso ocupar el lugar de izquierda y lo logró. Kast quiso ocupar el lugar de la derecha y lo logró también. En cambio, Milei quiso romper todo, y eso no es posible hacerlo de una elección a otra. Podría haberle salido si tenía un plan de estrategia moderado, de ir poco a poco, lo lograba, como ocurrió en Europa, con los grupos de derecha populista que han estado creciendo en esos países, pero no, él quería todo de uno, y eso es algo imposible, y más cuando tenés la dinámica peronismo-antiperonismo. Por ejemplo, hace poco en Jujuy tuvimos un escenario complicado cuando el gobernador Gerardo Morales, que a la sazón es el candidato a vicepresidente de Rodríguez Larreta, quiso imponer una reforma constitucional con mucha celeridad y tuvo un escenario de protestas, encabezadas también por las organizaciones sociales. O sea, se entienden, todo tiene sus dinámicas externas e internas y complicadas, y hubo escenarios de represión muy, muy complicados también, que fueron muy resaltados a nivel nacional, pero que ayudaron, junto con el caso de Chaco, del que te hablé también anteriormente, de este femicidio, a revitalizar la grieta. Cuando la grieta se revitaliza, la llamada grieta, que es como se le conoce a la polarización, vos te quedás afuera, ambos lados te van a ver mal. El peronismo se vota Massa, está identificado con Massa y con el kirchnerismo, y también van a acompañar a la Unión por la Patria porque son más leales. La lealtad es un eje ideológico histórico del peronismo. Entonces, el electorado al que debió intentar apelar Milei era el de Juntos por el Cambio, era el antiperonismo también. El voto antiperonista era decirte, por ejemplo, mirá Rodríguez Larreta que negocia con peronistas, por ejemplo, cosas así. Eso lo explotó Bullrich. Tuvo razón Bullrich en explotar eso, desde ahí armado su poder. En cambio, Milei se sienta y te dice, Gerardo Morales es un líder feudal de la casta igual que todos los peronistas. Y cualquier antiperonista que a veces puede no gustarle Gerardo Morales, puede no gustarle la UCR, que es un partido más a la izquierda, puede no gustarle, puede ser de derecha, pero ve eso y dice, ¿cómo se atreve este tipo a equiparar un peronista con un antiperonista? Claro. Es inmoral lo que estoy viendo, ¿me entendés? O sea, Milei está fuera de la propia realidad argentina. Está tratando de jugar ahí. Está fuera de toda realidad. No,
en definitiva. Y también, bueno, y pasamos, y la construcción de su armado también decepcionó porque creó controversias que se podían fácilmente usar en su contra. Milei no quería construir una base de a poco con sus militantes fieles, leales, que querían crear un partido, que querían y mover una ideología, difundir una ideología fuera la que fuera. No, Milei quería plantear competencia y para eso necesitaba aparato, para plantear competencia. Y no tiene Entonces, aparato. no, y entonces, ¿cómo lo conseguís? Comprándolo, metiéndote a lo más sucio de la política, que es comprar aparatos. Ahí es como empieza a respaldar candidatos muy cuestionables. Por ejemplo, él viene hablando de casta política, viene hablando Y hay de la gente clase política tradicional. de políticos tradicionales que han ido con su marca. Exacto. Y presenta elecciones, hay elecciones para gobernador en 2 provincias, Neuquén y Río Negro. En Neuquén respalda un candidato que era de Juntos por el Cambio y en Río Negro respalda uno que fue kirchnerista. Entonces no, ¿Entendés? ni siquiera es congruente. Arrancó Claro. tuvo resultados, pero se vive cayendo. Tuvo resultados interesantes en esa instancia, o sea, no le fue tan mal, pero después vino un desastre total que fue lo de Bussi, su candidato, que era uno que venía de la extrema derecha de la provincia de Tucumán. Bussi, hijo de un exgobernador de facto de la dictadura, para más, venía de obtener 10%, 15% en varias elecciones. Va con el apoyo de Milei, 3%. Y a partir de ese desastre todo fue de mal en peor, porque se fue descubriendo, porque primero que dejó de apoyar candidatos. Él ya había respaldado a varios candidatos en San Juan, en otras provincias, y días antes de las elecciones le retiró el apoyo. Yo me alejo de esto porque esto me... Pero ya les había dado el apoyo. De hecho, en San Juan, su cara estaba en la boleta. Y él dijo, no, yo en San Juan no apoyo a nadie. Su cara estaba en la boleta, con permiso de él, con presencia de él en la provincia para respaldar a esos candidatos, y ahora niega que esos hayan existido, y obviamente esos candidatos le han hecho la cruz. Claro. Muchos militantes, hay gente del propio armado de Milei que se dio cuenta de lo que pasaba, que vio lo que ocurría y dicen, che, nosotros estamos apoyando una idea. Puede ser que aceptemos a Milei como líder porque es el más representativo, pero Milei no somos kirchneristas, ¿me entendés? No vamos Claro. si estás haciendo esto te lo vamos a remarcar. Y Milei, en cambio, se porta como un líder mesiánico, como un líder en sentido... Y es con eso que llegamos al armado de listas para las elecciones generales, que ahí sí necesitas del aparato en todas las provincias para presentar candidatos a diputados, a senadores. La sola boleta de Milei no alcanzaba para la presidencia para tener muchos votos. Entonces, ¿qué se critica, qué se señala? Que Milei se llega a insinuar, todavía está como investigándose, que Milei negoció con Sergio Massa. ¿En serio? Las listas. Sí. La construcción de sus listas se retiró a candidatos que eran militantes de él, que eran militantes duros, que eran de la juventud, de las bases libertarias, para poner gente que estuvo con Massa en varios municipios de la provincia de Buenos Aires. ¡Qué locura! Encima del conurbano, que ya te dije antes, la zona más pobre de Argentina, donde hay gestiones peronistas muy cuestionadas hace 20 años, es el epicentro de todo lo que... Lo que él denuncia. Y se denuncia que él habría estado acordando con esta gente, o sea, ni más ni menos. No con el peronismo, no con el kirchnerismo así at large, no, con esta gente que es de lo que ellos consideran que es de lo peor. Claro, lo más casta de la casta y se va... La casta de la casta de la casta. Entonces, y se va a negociar con ellos. Lo que la casta llama la casta, o sea... Entonces, eso es lo que ha puesto en un entredicho que yo te diría que es definitivo este fenómeno. Milei va a tener una actuación muy destacada y es muy probable que este descontento con la clase política no desaparezca, ¿me entendés? Juntos por el Cambio y la Unión por la Patria no pueden pretender que volvamos a 2015. No es un reset, claro. No, pero esto se va a manifestar de otra forma en un futuro. Seguramente veamos el surgimiento de un fenómeno similar, o quizá Milei se reconfigure y se recupere, el que debería resetearse un poco a Milei. Sí. Pero por lo menos para esta elección, en lo que respecta a esta elección, Massa o Juntos por el Cambio. Okay. No hay, yo ya no tiro. Las encuestas pueden decir lo que quieran, puede darle una intención alta de voto a Milei. Milei quizá tenga una actuación destacada, puede sorprender su actuación, eso no lo discuto todavía.
pero yo veo muy difícil, muy improbable que llegue a un buen puerto después de todos estos incidentes que ha enfrentado su candidato. Pero todavía dudas si llega al balotaje. No Yo no llega. creo que llegue al balotaje. O sea, Yo no creo que llegue al tercer balotaje, puesto. pero yo no, a ver, yo he aprendido a no subestimar. Yo Bueno, no lo subestimé nunca, mire. aparte que Pero hacer pronósticos en política latinoamericana es como leer las no, cartas. exacto. No. Yo no lo subestimé nunca, mire, a ver, yo siempre he dicho la verdad que Milei la tiene difícil porque no tiene aparato y Ujú, porque Juntos por el Cambio y la Unión por la Patria crean el discurso político. Juntos por el Cambio sí sabe manejar el voto antiperonista al punto de que Patricia Bullrich fue una guerrillera de izquierda peronista y hoy tiene al voto antiperonista de su lado, porque claro, sabe manejar la dinámica política de Argentina, ¿entendés? O sea, claro. no supo cómo hacerlo. Porque Rodríguez Larreta supo también manejar el voto antiperonista más moderado, a pesar de que quiso meter peronistas a la coalición. Ujú. Claramente manejan el discurso. Massa logra que los kirchneristas lo voten a pesar de haberse puesto a gritar que iba a echar a todos los ñoquis De la cámpora, claro. porque maneja el discurso político de la Argentina. Milei no lo maneja. No es. Ya, No, entonces, sigamos. Tercer puesto, ya para terminar, tercer puesto, digamos Milei. Ahora vayamos a los dos escenarios. Si es un Bullrich versus Massa, para ti, ¿quién se la lleva? mira, yo creo que el escenario es favorable a la oposición, sea quien sea el candidato. Ok. Massa está gestionando ahora y la situación es mala. Massa no cumple. Massa había puesto en principio dos condiciones para ser candidato a presidente y terminó siéndolo sin que ninguna de las dos se cumpliera. Él dijo, yo quiero estabilizar la economía y que baje un poco la inflación. Ninguna de las dos lo logró. No se cumplió ninguna de las dos. Logró evitar un estallido social, pero nada más. No es un logro haber evitado un estallido social. Claro. Debería ser lo mínimo. Lo La mínimo. otra era que no hubiera internas. Bueno, se cumplió parcialmente porque Grabois es testimonial, pero se presentó igual. Claro. Aceptó que hubiera una competencia interna de algún tipo. Entonces, yo te diría que Massa va a tener que hacer frente al desgaste de este gobierno. No es un outsider. No puede desmarcarse completamente de este gobierno. Alberto Fernández en 2019 se podía desmarcar un poco de Cristina. Claro, porque venía diciendo yo renuncié y bueno, a pesar de que Cristina era su vice y se podía interpretar como un acuerdo político. Claro. Era el eslogan. Encima el eslogan, volvemos mejores. O sea, yo hasta ahora no he visto un solo eslogan que no le estalle en la cara al ganador de las elecciones. Pero bueno, Claro. queramos creer que va a pasar algo distinto dentro de los próximos 4 años, porque si no, no nos va a quedar mucho. Claro, sino cómo uno vive, cómo uno se levanta todos los días, ¿no? Tiene eso en contra. Pasa que todos los candidatos tienen votos duros de los otros candidatos que deberían, por cuestiones ideológicas o por cuestiones de programáticas, apegarse a ellos, pero que no lo harán porque la propia persona, el propio candidato genera anticuerpos, eso también. Uh-huh. Pero el que venía a representar el descontento, que es Milei, se cae. O sea, Yeah. entonces no es. Yo te diría que el escenario es favorable a Juntos por el Cambio. No descarto por completo a Massa, porque si algo he aprendido en mi vida, en estos 23 años, que son pocos pero son suficientes, es a no descartar jamás al peronismo. No, y aparte que Massa es un sobreviviente. O sea, así Sí, como es un sobreviviente. me has contado su historia, o sea, el abogado, superministro de Economía, algo sabe hacer bien, ¿no? Sí, yo veo difícil que gane, o sea, muy difícil, pero no lo puedo descartar. Ahora, si me lo preguntás, yo creo que hoy por hoy el escenario está favorable a Juntos por el Cambio. Hay que ver qué ocurre en las PASO, hay que ver qué ocurre en las primarias. Yo digo que a partir de ahí vamos a poder predecir quién va a ser presidente de Argentina. ¿Cuándo son las PASO? El 13 de agosto. Ahora, nada, Ahora, sí, en un poco más de un mes. poco más de un mes. Buenísimo. Felipe, yo podría quedarme hablando contigo. Creo que ahora que tengo tu WhatsApp voy a empezar a mandarte audios, a mandarte Será posible. fotos y vamos a poder hablar de esto más seguido y más largo y tendido. Te agradezco
que hayas estado en este espacio. Te dejo la invitación para volver, a lo mejor después de las PASO, a lo mejor después de las generales podemos volver a conversar y hacer un análisis de... Creo que va a ser mucho más fácil hacer un análisis sobre lo que ocurrió que ahora que estamos pensando en qué va a ocurrir, ¿no? Cuando ya tienes datos duros es otra cosa. Sí, es otra cosa. Te mando un súper abrazo, te agradezco nuevamente estar aquí. Muchas gracias. Votantes, nos vemos la próxima semana. También estoy gestionando otro invitado internacional para seguir con este espacio. Y un abrazo grande, estamos conversando, ahí nos vemos.